Pero las leyes no solamente hay que parirlas, sino criarlas, como repito, hasta el cansancio. De manera que en este nuevo periodo nos vamos a concentrar básicamente en la implementación de las leyes que ya logramos hacer aprobar. Te estoy hablando de la ley Esterilizar Salva, que crea el Programa Nacional de Esterilización, la ley Ángel, que castiga el maltrato animal con sanciones severas de multa y de cárcel, la ley Empatía, que hace obligatoria la enseñanza de la protección animal en todos los colegios públicos y privados del país, la ley Lorenzo, que establece un régimen de bienestar y protección para los perritos usados en seguridad y vigilancia, además de un proceso de transición hacia tecnologías con el fin de ir reemplazando progresivamente a los perritos usados en esta actividad, la ley Kiara, que reglamenta todo el mundo creciente de servicios de cuidado para animales de compañía, guarderías, hoteles, los grooming, los paseadores, y la ley de centros regionales de bienestar animal. Además del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal que logramos que se creara a través del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces lo que viene ahora es la implementación de esas leyes, porque una ley a la que no se le hace control, que no es, digamos, si uno no está todo el tiempo encima de la ley, eso sencillamente queda en letra muerta. Segundo, sacar adelante nuevas leyes, básicamente la ley de proteccionistas, para que esas miles de mujeres y hombres que rescatan animales y los albergan, tengan un apoyo del Estado para desarrollar esta importantísima labor comunitaria que hoy no solo no es reconocida, sino que es despreciada. Segundo, la ley de cielos en calma contra la pólvora. Tercero, la ley de las cabalgatas. Cuarto, la ley contra los criaderos y la comercialización de animales. Y quinto, la creación del Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal. Tercero, las veedurías y el control político sobre los albergues públicos para animales domésticos y los centros de fauna, de valoración y rehabilitación de fauna silvestre. Y la búsqueda de recursos. Digamos, estos van a ser como las cuatro patas de la mesa de este nuevo Senado, porque sin recursos públicos pues no hay inversión. Entonces, este tema, yo tengo una consigna que es crear Estado para los animales. Crear Estado para los animales se basa fundamentalmente en que haya inversión pública, que haya destinación de recurso público de la nación para la atención de los animales. Entonces nos vamos a concentrar en esos cuatro frentes de batalla. Perfecto, Andrea. Me gustaría saber, si tuvieras que hacerte una autocrítica desde tu gestión legislativa, ¿cuál sería? Yo creo que, a ver, tal vez me he demorado mucho, me demoré tal vez mucho en entender, digamos, como la estrategia, negociadora para sacar algunos proyectos. Es decir, cuando uno viene del activismo, viene por supuesto con una visión, digamos, de cambio muy profundo. Los activistas somos muy soñadores. Y por supuesto, digamos, mi manera de ver la defensa de los derechos de los animales es un cambio muy revolucionario, muy profundo. Pero uno tiene que entender en este camino que los grandes cambios y la conquista de derechos se logran de manera progresiva. Entonces, me tomó tal vez más tiempo volverme lo pragmática que hoy soy, que es un camino mucho más estratégico y mucho más realista. A los animales no les sirven los proyectos que digan vamos a prohibir, a prohibir, a prohibir, si eso no se logra en la realidad y en la práctica porque no se cuenta con los votos. Entonces uno tiene que entender que en este camino hay cambios que son progresivos, hay pasos que son cortos, no siempre son pasos de gigantes. Entonces, bueno, tal vez a veces se pierde tiempo en este aprendizaje. Ok, y digamos que hay gente que de pronto no considera, bueno, en este caso la pregunta sería, ¿cómo respondes a quienes consideran que hay temas más prioritarios, entre comillas, que la agenda animalista, perdón? Bueno, cada quien tiene derecho a establecer sus prioridades y ver los problemas de la vida según su escala de valores. Lo importante aquí es que hoy somos miles de colombianos, tal vez cientos de miles, fruto de esa nueva visión es que una mujer como yo haya llegado al Consejo y luego al Congreso con una votación importante y con cero presupuesto de campaña, simplemente con voto de opinión. Y esa población colombiana que considera importantes, de hecho prioritarios, los asuntos de protección animal es creciente y tiene incidencia y hoy está siendo una masa significativa de opinión. En mi criterio, atender a los animales es absolutamente fundamental
porque no solamente se trata de seres vivos, sintientes, ultrajados, violentados, vulnerados, olvidados, desatendidos, explotados, sino porque una sociedad que protege la vida más frágil, la vida más vulnerable, es una sociedad próspera. De lo contrario, una sociedad que se acostumbra a la violencia, que normaliza la violencia sobre los seres más indefensos, va a ser eternamente una sociedad violenta, una sociedad inequitativa e injusta. Entonces yo no solamente estoy trabajando por los seres más indefensos, sino por construir una base sólida, digamos, de empatía en esta sociedad. Entonces, en mi criterio, es una causa absolutamente prioritaria, justa, necesaria y urgente, la defensa de los derechos de los animales, que además no riñe con otras causas. Generalmente quienes dicen que es que primero los niños, primero las mujeres, primero, plantean falsos dilemas. Y no hay ninguna incompatibilidad en trabajar por los derechos de los animales, por su protección, y trabajar también por otras causas que son igualmente importantes. Yo apoyaré siempre también las causas de los derechos de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, de las comunidades étnicas, porque mi visión es sobre la protección del más débil y del más vulnerable, y dentro de esa escala elegí trabajar por los más de los más, que son los animales. Entiendo. Y pues, en este caso, ¿cuáles son los temas que consideras como más urgentes en Colombia hoy? Mira, Gerson, tenemos que trabajar por saldar la deuda tan brutal que tenemos con los animales de compañía. Te hablo de los gatos y los perros. Son animales que hoy están por millones en las calles, pasando hambre, enfermedades, sufriendo abusos, expuestos a maltrato, atropellamientos, desnutridos, deshidratados, muriéndose de mil maneras, todas, digamos, de mucha agonía. Entonces, urgente, tenemos que desarrollar el programa, la Política Nacional de Esterilización, para controlar de manera ética y eficaz la natalidad. 1. 2. Tenemos que generar programas de atención para esa misma población, atención médico-veterinaria, albergues de calidad a través de los centros de bienestar animal, y programas de adopción. Tenemos que seguir, digamos, machacando sobre esa cultura ciudadana de adoptar animales en vez de comprarlos, porque los animales no son mercancías. 3, tenemos que trabajar en la sustitución de los vehículos de tracción animal, acabar con ese fenómeno que hoy suma más de 7.000 caballos, yeguas, mulas, burros todavía alando carretas por las carreteras de Colombia. 3, tenemos que hacer efectiva la prohibición de los espectáculos crueles con animales, corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, coleo, novilladas, becerradas, tientas, e incluir además las cabalgatas, digamos, dentro de ese cambio cultural. 5, luchar decididamente, porque no lo ha hecho Colombia, contra el tráfico de animales silvestres, tráfico y la comercialización. De esa manera también vamos a ir superando esos establecimientos que son lugares también a menudo de maltrato, hacinamiento y cero bienestar, que son los zoológicos. Tenemos que trabajar fuertemente, y ese es un gran capítulo, sobre el bienestar de los animales usados o explotados para consumo humano. Me refiero a las prácticas de crianza, transporte y matanza de animales llevados a mataderos para convertirlos en carne o para la obtención de productos de origen animal para consumo humano. Tenemos que garantizar la conservación de espacios de biodiversidad, de áreas naturales. Colombia tiene que ampliar sus áreas naturales protegidas para conservación de hábitat, no solamente porque estén en riesgo las especies, sino porque son individuos sintientes los que habitan en esos espacios. Y por supuesto seguir luchando contra otros fenómenos más industriales. Me refiero, todavía en Colombia existe una peletería, todavía hay experimentación con animales, y esos son fenómenos, digamos, aunque son de pequeña industria en Colombia, que todavía generan enorme sufrimiento animal y son perfectamente superables. Yo creo que si Colombia realmente lograra garantizar una protección sobre los animales de compañía, superar escenarios de violencia institucionalizada convertidas en espectáculos, superar industrias donde sufren y mueren animales y garantizar la transición de prácticas económicas hacia otras formas de ingreso, me refiero a los vehículos de tracción animal, pero también a la comercialización de animales, digamos, a la producción de mascotas, Colombia realmente lograría estar entrando en un estado civilizado y avanzado en cuanto a
pues al desarrollo moral de la sociedad. Y teniendo en cuenta pues estas propuestas que tú me dices, ¿cuál consideras que es el principal desafío del Congreso actualmente? Yo creo que es triple. Primero, por supuesto, lograr una legislación robusta, coherente, conectada, útil, ¿no? Sacar un poco de leyes. Colombia tiene más de 1 millón de leyes, muchas no sirven para absolutamente nada o se han quedado en el papel. Entonces, primero, un marco normativo robusto, coherente y útil. Dos, la destinación presupuestal. Tenemos que lograr que haya recursos de la nación para la atención de animales, porque hoy todo el esfuerzo recae sobre hogares de paso, fundaciones y particulares en general que se echan al hombro esta labor con enormes costos emocionales, mentales, físicos y financieros. Tres, lograr que realmente la institucionalidad funcione. De nada sirven las leyes y los recursos si la institucionalidad no ejecuta. Y me refiero en todos los niveles, la nacional, departamental y municipal, sobre todo municipal. Se nos quiebra todo en lo municipal. La mayoría de alcaldes son absolutamente indolentes, inoperantes, inútiles frente a este tema. Entonces, esos son como los 3 frentes urgentes que tenemos que lograr para que realmente se vaya materializando eso del estado animal. Andrea, para finalizar, si una persona votara por primera vez y quisiera entender quién eres tú, ¿qué debería saber? Bueno, ese nuevo votante, el mensaje es claro. Los animales también son habitantes de este país, también hacen parte de nuestra sociedad, también son seres sintientes, son seres sensibles y son los seres más olvidados, violentados, desatendidos históricamente, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Andrea Padilla es la voz que ha surgido en Colombia y que ha ocupado espacios de representación y de toma de decisiones para defender, representar los derechos, los intereses de los animales, no solamente domésticos, sino silvestres. Y quiero seguir siendo esa voz en el Senado porque es necesario. En este momento tengo, digamos, ese liderazgo por la confianza que me han dado miles de personas para representar esa voz de los animales y quiero seguir honrando esa responsabilidad, esa confianza, de manera que la invitación es a hacerle el 14 a los animales votando por el número 14 de la lista del Partido Alianza Verde, que es una lista abierta, es una lista de voto preferente. Pueden consultar mi trabajo, mi trayectoria, mi formación, mis resultados, son públicos. Como concejal de Bogotá logré acabar con las corridas de toros en Bogotá, acabar con la venta de animales en las plazas de mercado, entre otros logros, de manera que soy una mujer de resultados y absolutamente consagrada a esta lucha. Vale, muchísimas gracias de verdad por darnos esta entrevista y darnos a conocer un poco de tu trabajo y de lo que piensas hacer ahora en este nuevo congreso. Y pues nada, muchísimas gracias